Bien, el tema de hoy es fármacos del sistema nervioso central. Y pues hay que decir que el cerebro, y nada más que el cerebro, es el centro de las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Así lo decía Hipócrates como para describir que el cerebro es el centro de todo lo que representa el raciocinio y las emociones, no el corazón. Entonces uno no ama con el corazón, habla con el cerebro. Ya, es así que pues existen en la actualidad un gran número de fármacos que van a actuar a nivel del sistema nervioso central y que pues del punto de vista fisioterapéutico, que es lo que nos interesa, la mayoría van a tener efectos positivos y negativos, es decir, positivos que nos van a ayudar con la función neuromuscular, con la función motora, con el movimiento, y negativos que van a perjudicar a esta actividad. El fisioterapeuta como tal tiene la obligación de conocer los efectos terapéuticos y también los efectos adversos y cómo interactuarían estos fármacos a nivel de la terapia de rehabilitación. La mayor parte de los pacientes que tienen rehabilitación física también reciben algún fármaco con efecto a nivel del sistema nervioso central, porque obviamente comparten enfermedades. Entonces vamos a partir viendo un pequeño video. Es un niño que viene un episodio brusco, posterior al llanto, se pone cianótico, no respira y queda en una postura así, estirado, en espasticidad. Y que después recupera el llanto y duerme. Un episodio bastante llamativo, bastante terrorífico para los papás, pero en realidad no representa ninguna gravedad. Esto no es más que lo que nosotros conocemos como un espasmo del sollozo o una apnea de llanto, ¿ya? Y un poco distinto a este, que es menos llamativo. Un paciente no se desmaya, pero que es persistente. Esto sí representa lo que se conoce como una mioclonía. Esto sí es una descarga del cerebro, una descarga anormal a nivel cerebral, y esto sí representa una convulsión del cerebro. Entonces, pues estos videos nos sirven de ejemplo, o esta otra, que es la clásica que se describe, la crisis tónica clónica. They affect the whole brain and the entire body. The tonic phase is the stiffening of the muscles. Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. Es una crisis en la que hay pérdida de conciencia, clonías de las extremidades, de los brazos, a veces ya se pisa el paciente, y que dura un tiempo con cialorrea, que después va recuperando de a poco. Este episodio, sin duda alguna, corresponde a una descarga cerebral anormal. Ya, entonces, los dos últimos casos corresponden a lo que nosotros conocemos como epilepsia y que reciben un tratamiento crónico para controlar estas descargas, que será un tratamiento a largo plazo antiepiléptico. Y la epilepsia es una enfermedad caracterizada por crisis epilépticas recurrentes que no están relacionadas a ningún factor desencadenante, es decir, aparecen de la nada. No como en el primer caso, que hay llanto, que el niño tiene un golpe, alguna otra situación que le produzca dolor y tiene el llanto. Ya en este caso no hay factores desencadenantes, pero las crisis son recurrentes. Ya la epilepsia tiene tratamiento y el tratamiento va a incluir pues en gran parte la información y la educación al paciente sobre la enfermedad, que esta enfermedad puede ser controlada, puede ser tratada, y en eso están también los fisioterapeutas.
ustedes muchas veces tratan niños o tratan adultos también en las que las crisis no han sido pesquisadas por otros familiares y ustedes tienen que informar. La idea es que el paciente epiléptico pueda realizar sus actividades normales, es decir, si hace rehabilitación, hacer rehabilitación, ir a la escuela, estudiar, trabajar, todo lo normal. Y solamente habría restricciones para algunos deportes específicos. Puede tomar Coca-Cola, puede hacer todo, porque hay mitos de que no puede comer cerdo, no puede comer Coca-Cola. Mentira, puede hacer todo. Lo único que hay que supervisar los deportes en los que sí le da una crisis se ahoga, la natación, por ejemplo, o si está cerca al fuego se quema. ¿Ya? El tratamiento antiepiléptico se basa en fármacos. Los fármacos se dan en pacientes con diagnóstico de epilepsia, es decir, aquel paciente que haya tenido por lo menos 2 crisis sin una causa. Si han tenido menos han tenido una sola crisis, en realidad no estaría recomendado iniciar un tratamiento a no ser que se considere de alto riesgo de que pueda volver a convulsionar. ¿Ya? Y eso depende pues de la evaluación del médico. Los fármacos antiepilépticos usualmente pueden disminuir o suprimir la actividad epiléptica, pero no la cura, es decir, no modifican el daño, no modifican la descarga anormal. Pueden corregir y evitar que se produzca, pero no modifican. Y esto es importante, lo que quiere decir que el tratamiento es continuo, no se puede suspender. El momento en que el paciente suspende la medicación está en riesgo de que se vuelvan a producir las crisis y pues obviamente pueda tener crisis incluso más largas. Ya, hay que recordar que la mayor parte de los pacientes con epilepsia se tratan con un fármaco, no necesitan más que un fármaco. Y 25% se controlarán con 2 fármacos y el tratamiento mínimo es de 2 a 3 años. Si se suspende antes, puede correrse el riesgo de tener nuevas convulsiones. ¿Cómo actúan los fármacos? En general hay un montón de fármacos antiepilépticos y en realidad todos con un diferente mecanismo de acción. Podemos, sin embargo, nombrar 4 mecanismos básicos de acción de los antiepilépticos. Uno, que van a producir la inhibición de los canales de sodio, con lo cual bloquean la despolarización de la membrana. El segundo, potencian la actividad inhibitoria GABAérgica, es decir, potencian la acción sobre receptores GABA y esto provoca una inhibición, lo cual disminuiría las descargas. 3. Producen inhibición de los canales de calcio. Lo mismo, al entrar el calcio produce una despolarización de la membrana y produce una descarga sincrónica. Y 4. Inhiben la actividad excitatoria de fármacos de neurotransmisores excitadores como el glutamato. Entonces, estos 4 mecanismos son en general los que se utilizan. Y aquí vemos una gráfica en los que se están ilustrando toda la lista de anticonvulsivantes y dónde se produce su efecto. Ya puede ser en los canales de calcio, en la sinapsis, hay otros que producen liberación de glutamato, otros que producen a nivel postsináptico, activan los receptores GABA. Entonces, tiene una serie de mecanismos de acción que lo que está destinado es inhibir este potencial de acción en la neurona. Y aquí está la lista, son muchos. ¿Ya? Se clasifican en generaciones y vamos a tener los fármacos de la primera generación, los fármacos de la segunda generación y los fármacos incluso de la tercera generación. Los fármacos de la primera generación son los más usados y ya más o menos tienen desde 1912 aquí hay uno, ya hasta nuestros días. Entonces son los fármacos más estudiados y son los más conocidos. Para esto está el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina y el ácido valproico. Son los clásicos, son los que la mayor parte de los pacientes utilizan y son los que se empieza el tratamiento antiepiléptico. Después han salido estos de segunda generación, que se dice que son fármacos que nacen posteriormente a la década de los 80 usualmente. Son fármacos igual buenos, pero que no han podido superar a su efecto antiepiléptico que los de primera generación. Y aquí tiene una lista más larga todavía. No los voy a nombrar todos, no necesitan saberse,
pero está la motrigina, el levetiracetam, la rufinamida, la oxcarbamazepina y una serie de fármacos. Y los de tercera generación ya son mucho, mucho más nuevos, datan desde el 2010, o sea, tienen menos de 10 años de comercialización, y entre esos está la lacosamida, la eslicarbamazepina, etc. Los que sí tienen que conocerlos, por lo menos aunque sea de nombre y decir saber que ese es un anticonvulsivante, son estos: el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la etosuximida, que no se utiliza mucho en nuestro país, la primidona tampoco, y el diazepam. ¿Ya? Entonces, estos sí llevan muchos años, son muy conocidos y son los que primero se utilizan. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente con convulsiones, siempre hay que pensar qué fármaco le vamos a dar, y eso va a depender del tipo de crisis. Hay fármacos que sirven para un tipo de crisis y hay otros que no sirven. Ya, esto pues obviamente no es necesario que ustedes lo aprendan, pero sí es importante que pues no es reemplazable. Es decir, no es que yo voy a darle carbamazepina y ya se me ha acabado, entonces ahora le voy a dar fenobarbital. No tienen el mismo espectro de acción. Unos van a empeorar las crisis y otros van a mejorarlas. Entonces hay que saber qué fármaco tiene que tomar el paciente. Y como les decía, los efectos colaterales siempre hay que considerarlos, sobre todo en los antiepilépticos, porque son importantes y pueden producir incluso más daño que el mismo fármaco. De los clásicos, los de primera línea, los efectos adversos son muy conocidos. Por ejemplo, todos pueden producir alergia, en mayor o menor medida. El que más produce alergia es la carbamazepina, seguido de la fenitoína. Todos pueden producir alteración en el aprendizaje, en la concentración, en la atención. Todos, en mayor o menor medida. El que más produce es el fenobarbital, seguido del ácido valproico. Después, cada fármaco tiene un particular efecto adverso. Por ejemplo, el ácido valproico produce temblor, produce caída de pelo, pero el más grave produce hepatitis y pancreatitis. La carbamazepina produce leucopenia, somnolencia, hiponatremia. La fenitoína, el más grave, es que produce alteraciones a nivel cerebeloso, encefalopatía, puede ser polineuritis. Ya, y el fenobarbital, el más difícil que tiene es la sedación. ¿Ya? Y en algunos casos puede ser lo contrario, irritabilidad. Entonces, todos tienen efectos adversos, pero hay uno que tiene más que otro, y siempre hay que estar atentos a estos efectos, porque pueden no ser notados incluso por los familiares o el paciente. Y como les decía, los otros fármacos, los de segunda y los de tercera generación, incluso son fármacos que no son usualmente usados como primera opción. Se utilizan posteriormente cuando no han respondido a adecuadas combinaciones de primera línea. Y estos fármacos se ha visto que en realidad, como les decía, no son mejores en el control de crisis, quizás sí menos efectos adversos, pero no mejores en el control de crisis. Y ahí están la gabapentina, la lamotrigina y una serie de fármacos, la oxcarbamazepina, que no es necesario que los conozcan, pero pues sí que existen, ¿ya? Además de la opción terapéutica con fármacos en la epilepsia, tenemos otras alternativas de tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico está la cirugía de la epilepsia, que implica reseccionar el área donde se producen las convulsiones, que son pequeñas áreas, si existen, de alteración cortical. La corteza está acá, como ven, mire, es una corteza doble, ¿no? Es una corteza anormal. No debería haber esto. Entonces, lo que hacen es una cirugía, resecan ese espacio, ya aquí está, y eso evitaría que se produzcan crisis. Obviamente, estas cirugías tienen que estar muy bien controladas y evitar que se saquen áreas que son elocuentes, es decir, sirven para alguna función. Otra estrategia no farmacológica es el uso de estos dispositivos, que es un estimulador vagal. Este estimulador vagal es una especie de marcapaso, de hecho es eso, que se coloca a nivel de subcutáneo y que el cabo está
ligado a un sitio estimulante que estimula el nervio vago. ¿Por qué mecanismo no está precisamente estudiado? Pero la estimulación es a una frecuencia dada sobre el vago disminuirían las descargas epilépticas. Ahora, esto obviamente tiene no sirve para todos los pacientes y es extremadamente caro, lo cual sería pues difícil de usar. Otra alternativa que también es no farmacológica es el uso de una dieta que se llama dieta cetogénica, que es una dieta predominantemente de grasas. Se da 5 partes de grasas y 1 parte de proteínas y carbohidratos, y el objetivo es inducir al paciente a cetosis. Y esta cetosis generaría un efecto antiepiléptico. No se sabe el mecanismo por qué, pero es incluso milenario. Desde las épocas de Dios ayunaban para que no tenga crisis y funcionaba. Entonces, uno de los mecanismos por el que funcionaba era la cetosis. Bien, siempre es importante que aunque esté el paciente con un tratamiento antiepiléptico, ciertos estímulos pueden desencadenar crisis. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo actuar ante una crisis. Segundo, que los efectos adversos de los fármacos pueden influir en la rehabilitación y el plan de tratamiento. Habíamos dicho, todos producen somnolencia de algún grado, todos producen falta de atención. Entonces, hay que siempre estar atentos a eso. Y cuando tengamos una crisis, adoptar las medidas necesarias para eso. Otra enfermedad, vamos a ver acá. Vean el paciente, vean ese temblor. Aquí no está desmayado ni está convulsionando, es un temblor. Ahí más manifiesto, miren, un temblor de la mano. Y ahí ya, es un temblor de reposo. El paciente está en reposo y está temblando. Incluso tiembla a nivel facial. Pero miren la cara y van a mirar cuánto pestañea. Casi no pestañea. The tremor of Parkinsonism is characteristically present at rest, and ameliorated Parkinsonism, it is not invariably present. Ya, entonces, The presence of Parkinsonism. Cuando hace una acción, el temblor cede. Al reposo, nuevamente vuelve a aparecer. Entonces, este se llama temblor de reposo. Ya, cuando hace una acción, no tiembla nada. Ya. Otra característica del Parkinson es una enfermedad que va a producir alteraciones en la marcha y la postura también. Cuando vaya a caminar, los pasos son especiales, tiene una marcha especial. Pasos a pasos cortitos, ya, sin braceo, al giro descompone y con el temblor en las manos. Pasos pequeños y cortos, casi arrastrando los pies. Que algunas medidas, como el colocar las líneas en el piso, mejoran, ¿ya? ¿Ve? Eso hace que camine mucho mejor. Otra manifestación del Parkinson es esta. Esta fascia es inexpresiva, como fascia de Cocker, le dije, como que no tiene expresión, y el no pestañeo. Puede estar mucho tiempo sin pestañear, el pestañeo se hace más lento. ¿Ya? Lo mismo, el mismo temblor de Parkinson. Bien. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que es algo progresivo y dependiente de la edad. Se considera más frecuente en varones de 60 años para arriba y tiene una prevalencia de 1.7 por 100 habitantes, o sea, es bastante frecuente. Y una incidencia de 8 a 18 por 100.000 habitantes. Ojo, la prevalencia es diferente a la incidencia, ¿no?
En esta enfermedad lo que predomina, como les decía, hemos visto los videos, son las alteraciones motoras, principalmente la asinesia, la rigidez y el temblor. Vamos a ver más adelante qué es asinesia. Y lo que ocurre es una degeneración de una parte del sistema nervioso, que es el sistema nigroestriatal, ¿ya? Y esta degeneración produce unas especies de inclusión, que son los cuerpos de Lewy, en las neuronas sobrevivientes. Entonces, normalmente la sustancia negra, que es un ganglio de la base, me envía un estímulo positivo de dopamina, ya, hacia el cuerpo calloso, ya, para que secrete GABA, ya, para que secrete GABA y a su vez acetilcisteína. Entonces, en el Parkinson, este estímulo de la dopamina falla, lo cual hace fallar toda esta otra cadena de producción en el cuerpo estriado. Ya, así de simple. Entonces, esta falla en la dopamina se produce porque las neuronas de la sustancia negra se van degenerando poco a poco. Entonces, ¿cuáles son los signos cardinales que vamos a tener? Primero, el temblor. Segundo, la bradicinesia o la asinesia. Tercero, la rigidez. Y cuarto, la inestabilidad postural. Son los 4 síntomas cardinales que van a definir el Parkinson. Entonces, el temblor es el síntoma más característico y es el más primero en aparecer. La bradicinesia o asinesia se refiere a una lentitud en los movimientos, ya no solo los movimientos de desplazamiento, sino los movimientos faciales. Por eso el paciente pestañea menos, casi no tiene expresión facial, es muy lento para realizar las actividades. La rigidez, que hace que pues tenga igual menos movimientos espontáneos, la marcha sea diferente, el tórax se vaya adelante, no bracee, y eso genera inestabilidad postural que hace que se caiga. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa. Progresivamente se van perdiendo las neuronas y eso va a generar que el paciente pues cada vez tenga más déficit de dopamina y tenga síntomas. Entonces, el tratamiento, al ser una enfermedad degenerativa, es una enfermedad crónica y es una enfermedad con tratamiento a largo plazo. Entonces, se plantean varias estrategias, dentro de las que está la terapia farmacológica, la terapia físico-mental, que es la base de todo, y también está como alternativa, en algunos casos, la terapia quirúrgica. La terapia farmacológica, se utilizan fármacos, como su nombre dice, antiparkinsonianos, que lo que van a hacer es imitar a la dopamina, para que hagan de dopamina y pueda funcionar el circuito, ya, o fármacos que reducen esta actividad colinérgica a nivel del cuerpo estriado, ya. Entonces, de los fármacos con actividad dopaminérgica, que son los más usados, el más usado es el que se le llama levodopa o con carbidopa, si viene combinado. La levodopa es un fármaco similar a la dopamina. Es decir, es un agonista de los receptores de dopamina. Agonista dopaminérgico directo. También existe de ese grupo la bromocriptina, la pegolida, el pramipexol. Y después están otros fármacos que pueden ayudar en esta actividad dopaminérgica, está la amantadina y más raro los inhibidores de la caticol-oximetiltransferasa, los COMT, que no vamos a hablar de esos, ni los inhibidores de la MAO. Lo que me interesa acá es que existe la primera línea para manejar el Parkinson es el uso de la levodopa, que es básicamente dopamina en otra molécula que cuando ingresa al organismo se convierte en dopamina, que es una acción central.
Y esa levodopa fue descubierto por un doctor, el doctor Sachs, de los cuales está basada una película de cómo hizo este descubrimiento y cómo logró que un grupo de pacientes que tenían Parkinson avanzado mejorara. Ya, esta película es antigüita, es con Robert De Niro y Robbie Williams, se llama Despertares y está basada en las experiencias del doctor Sachs, que está representado por Robbie Williams, que es el que descubre la levodopa y el tratamiento del Parkinson. Entonces, en esta película, pues el doctor descubre que con este medicamento los pacientes como que despertaban. Es decir, le daban levodopa y de esta falta de movimiento y casi mutismo que estaban, pues despertaban. Y la levodopa, pues fue un boom, resultó un éxito, los pacientes mejoraron grandemente, pero después de un uso de un tiempo, aparecía este fenómeno que está descrito. Es el fenómeno de wearing off o fenómenos on-off que aparecen con el uso de la levodopa. Aparecen después de un uso prolongado. ¿Y qué es lo que ocurre? El efecto de la medicina dura un cierto tiempo y después la medicina se deja de funcionar y tiene como un funcionamiento así en ondas. Entonces, los síntomas son controlados cuando yo doy la medicina y son aliviados, pero duran poco tiempo y de ahí nuevamente retornan hasta que yo de la medicina se absorba y ahí nuevamente empiece a elevarse en la sangre y tenga efecto. Entonces, se combinan periodos de on, en que está bien, y off, en que el paciente está mal. On, off. Y la duración es muy variable de acuerdo a la persona. Pero esto hace pues que el tratamiento no sea de lo más exitoso. Entonces, muchas veces, cuanto más precozmente se utilice la levodopa, puede mejorar la aparición de estos fenómenos y pues hay otras alternativas de combinación de terapia. ¿Ya? Bien, además de los fármacos usados para epilepsia y usados para el Parkinson, que son las dos enfermedades, o sea, por lo menos el Parkinson, que van a ver mucho en los pacientes ancianos cuando vayan en su rote de adulto mayor. En la epilepsia también es una enfermedad que acompaña una serie de alteraciones cerebrales. Entonces, sin embargo, no son las únicas enfermedades y no son los únicos fármacos. Existe un grupo de fármacos que en conjunto se llaman psicofármacos, que van a tener su efecto a nivel de las funciones psíquicas. No tanto estos que tienen un efecto puntual en una parte, estos tienen un efecto más psíquico. Y dentro de esos son 4 los grupos de fármacos: los ansiolíticos hipnóticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, y aquí entre los otros están los antimaníacos, los neurolépticos atípicos y otro tipo de fármacos. ¿Ya? Entonces, los ansiolíticos, ¿qué son? Bueno, primero son fármacos que se utilizan para la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es como una sensación, un sentimiento de temor, de miedo, de aprehensión, de causa usualmente justificada. Hay una causa que me produce ansiedad y que puede en ocasiones acompañarse de síntomas vegetativos, ya taquicardia, sudoración, manos frías. Ahora, esta ansiedad todo el mundo la ha sentido por cualquier razón, desde un examen hasta que se va a casar, ¿ya? Pero la ansiedad es normal, es una ansiedad fisiológica, cuando dura poco tiempo y es controlable. Ya se convierte en una ansiedad patológica cuando esta ansiedad está interfiriendo en la vida del paciente. Ya se asocia a otros disturbios, el paciente deja de comer, interrumpe su vida, deja de ir a trabajar y ya se convierte en algo patológico. Entonces, cuando la ansiedad ya se convierte en una molestia para el paciente, necesita un tratamiento. Y para eso tenemos los que se llaman los ansiolíticos o hipnóticos. ¿Por qué hipnóticos? Porque la mayor parte de ellos van a tener un efecto principalmente sedante. Tenemos 2 grupos de ansiolíticos, los que son benzodiazepínicos y los que son no benzodiazepínicos.
Dentro de los benzodiazepínicos, pues ya conocen las benzodiazepinas, las hemos visto, se las he presentado hace tiempo. Son fármacos que van a actuar sobre los receptores GABA-A. Entonces, de por sí ya son sedantes, son hipnóticos y son relajantes musculares. Dentro de esto están diazepam, el midazolam, el prazolam, el ketazolam, todos los que terminan en am, ¿no? Y los no benzodiazepínicos son otras moléculas que no actúan sobre receptores GABA-A, pero que tienen igual un efecto sedante. Dentro de estos está la zopiclona, que es para dormir, el zolpidem, y la esopiclona, que son nuevos fármacos que básicamente son inductores del sueño, se los utiliza como tal. Bien, las benzodiazepinas son las más conocidas, y se los presento el receptor GABA, y que tiene dos subunidades, una GABA alfa y una subunidad alfa y una subunidad beta. Ya estos canales de estos receptores GABA se pegan a esta unidad y van a abrir el canal y van a permitir que ingrese cloro, ya, y lo cual genera un efecto inhibitorio. Entonces, las benzodiazepinas se fijan a esta proteína y a este receptor GABA-A, ¿ya? Entonces, ya los hemos visto, sus usos terapéuticos son varios, entre los que están la ansiedad, pero también sirve para el insomnio, que es un síntoma muy frecuentemente que acompaña a los pacientes ansiosos. Entonces, se puede usar con ese fin. Hemos visto también como relajante muscular, ya lo hemos visto como anticonvulsivante. Entonces, tiene varios efectos terapéuticos. Y efectos adversos, pues, sin duda alguna, el principal es que disminuye la atención, disminuye la concentración, produce incoordinación, produce amnesia anterógrada, mareos, ataxia, y a veces puede generar tolerancia y dependencia. Otra enfermedad, si quieren, del contexto emocional es la depresión, que se ha considerado una epidemia en los últimos tiempos. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente, que se caracteriza por estos sentimientos de abatimiento, de pena, de infelicidad, de culpabilidad, ya que alguna vez todos hemos sentido esta pena intensa, esta culpa, esta sensación de fatalidad, pero que cuando se prolongan en el tiempo y producen una incapacidad a la persona, no es capaz de levantarse de la cama, de trabajar, de comer, de hacer sus actividades normales, de bañarse, de asearse, se considera una enfermedad, ¿ya? Los trastornos depresivos pueden clasificarse, hay varios, en mayores o menores, y esto es por el tiempo de evolución, ¿ya? En algunas ocasiones están acompañados de ansiedad y es una de las, como les decía, las epidemias de este futuro. Post-COVID se considera que la depresión será la siguiente epidemia. Entonces, a partir de los años 80, 90, han surgido un grupo de fármacos antidepresivos nuevos, ¿ya? Y esto han revolucionado los medicamentos para efectos mentales. Entonces, como antidepresivos, tenemos 4 grupos de antidepresivos. Los más clásicos, o sea, antiguos, que se utilizaban antes, en el 70, en el 80, están los antidepresivos tricíclicos. Son los más antiguos. Dentro está la imipramina y la amitriptilina. Todavía se usan, son muy buenos fármacos, pero tienen algunos otros efectos adversos y su efecto antidepresivo es mucho más lento. Después están los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, que ya casi no se usan como antidepresivos y han sido reemplazados por este nuevo grupo de fármacos que son los que se utilizan en la actualidad de primera línea, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Así se llaman, los SSRI.
Ya estos fármacos son el boom en la psiquiatría, porque estos fármacos tienen un mecanismo de acción específico para inhibir estos receptores de esta recaptación y se ha visto involucrada la serotonina en el proceso de generación de depresión. Todo al final, después del descubrimiento, es químico a nivel cerebral. Y dentro de estos está la fluoxetina, el citalopram, la paroxetina, el escitalopram, que son los fármacos que más se utilizan. Y últimamente han aparecido este grupo que son los antidepresivos heterocíclicos, que son nuevos fármacos derivados de los inhibidores. Y está la duloxetina, el bupropión, la mirtazapina, la trazadona. No necesito que se sepan los nombres, solamente que existen 4 grupos de antidepresivos y el más importante viene a ser los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ejemplo, la fluoxetina. Aquí está dónde actúan y cómo actúan. No necesito que lo sepan, es muy complejo porque actúan los de la IMAO, por ejemplo, actúan a nivel de receptores completos y todo tiene que ver con la serotonina. ¿Para qué se usan? Pues sin duda alguna son antidepresivos, entonces se usan para los trastornos depresivos, pero no solamente para eso, también se pueden usar para el manejo del dolor crónico como coadyuvante, se pueden usar para los trastornos obsesivos compulsivos y para los trastornos ansiosos graves como el trastorno de pánico. ¿Qué efectos adversos tienen? Depende de del grupo que utilicen. Los tricíclicos son quizás los que más efectos adversos tienen, digamos, más serios. La sedación, visión borrosa, boca seca, retención urinaria y pueden generar arritmias. Los IMAO, trastornos del sueño, sobrepeso, hipotensión postural, ya no usamos casi los IMAO. Y los inhibidores de la recaptación de la serotonina tienen síntomas más leves, síntomas gastrointestinales, disminución de la libido, ansiedad, temblor y sudoración. ¿Ya? El otro grupo de fármacos son los conocidos como antipsicóticos, es decir, para manejar la psicosis. Y dentro de la psicosis, la principal manifestante es la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental que se define por ya la presencia de síntomas sugerentes de ideas delirantes, es decir, creer y tener ideas que no son reales, pero uno las asume como tal. Alucinaciones, tener percepciones anormales, ¿ya? De un estímulo, tener una percepción anormal. Lenguaje desorganizado o incoherente, conductas catatónicas o desorganizadas. Es decir, un individuo que era muy ordenado, limpio, aseado, iba a trabajar en horario, cumplía bien, de repente empieza a ir desordenado al trabajo sin bañarse, con una ropa de un color, un zapato de un color, otro de otro color, empieza a hablar incoherencias, empieza a hablar sobre sí mismo, tener miedos incoherentes. Entonces ya uno puede plantear que este individuo está haciendo un brote psicótico. Y pueden dividirse los síntomas en síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son estos que decimos que aparecen nuevos síntomas. Ya que están a las alucinaciones, las ideas delirantes, las conductas desorganizadas, el lenguaje desorganizado. Y los síntomas negativos es que el paciente puede perder, o sea, todo lo contrario. El paciente deja de hablar, se pone abúlico, no reacciona, uno le explica, no responde. Incluso puede tener catotonía, episodios de quedarse quieto, inmóvil, muchas horas. Ya los antipsicóticos o la psicosis en general, o la esquizofrenia, requiere un tratamiento integral muy complejo, que incluye desde psicoterapias para manejar conducta, terapias familiares, terapias farmacológicas y por supuesto está también la terapia física como parte del tratamiento de la parte psiquiátrica. Ya el ejercicio, el mantener al paciente con una actividad genera también
un elemento terapéutico para este grupo de pacientes. Entonces, tenemos dos tipos de antipsicóticos, los típicos y los atípicos. Los típicos son típicos porque llevan mucho tiempo en el mercado, igual que los otros más de 20 años, y entre los que están el haloperidol, la clorpromazina, la flufenacina, la piracetamina, ya la triafloxuperacina, que muchos ya han sido descontinuados. Seguimos teniendo los típicos, el haloperidol, la clorpromazina, la flufenacina. Ya tienen efectos sobre estas conductas bizarras, sobre la agresividad, pero tienen efectos adversos mucho más importantes que los atípicos. Entonces, por eso se han ido desplazando. Dentro de los atípicos están la risperidona, la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol. Estos son los más usados, ¿ya? Y al tener menos efectos adversos y igual efecto terapéutico que los típicos, se han ido usando más estos. Entonces, ¿qué efectos adversos tienen? Ambos grupos van a tener lo mismo. La diferencia es que uno van a tener más frecuentemente que otro. Entonces, el primero es la sedación. Paciente hay que cuidar eso porque puede provocar que se caiga, puede generar broncoaspiración. Y el más peligroso es las reacciones extrapiramidales. En grupos de pacientes que toman por un tiempo prolongado, va a generar la aparición de movimientos anormales, distonía, parkinsonismo, movimientos distales anormales, reacciones cardiovasculares menos frecuentemente, hipotensión, alteraciones en el electrocardiograma, reacciones alérgicas, ya que pueden ir desde fotosensibilidad de la piel, ictericia, alteraciones endocrinológicas, aumenta la secreción de prolactina y eso genera la secreción a veces de ginecomastia y galactorrea, producción de leche, incluso en los varones, y alteraciones metabólicas, sobrepeso. Este es otro efecto que también no es muy deseado, o sea, por eso se dejan de dar los medicamentos. Bien, entonces, pues hay que recordar que el cerebro humano tiene 100 billones de neuronas. Ojo, cada uno conectada con otras 10.000 neuronas. Entonces, es súper complicado. Ya el objetivo, quizás lo más complicado que hay en el mundo del cerebro humano. Por lo tanto, el querer manejar con un fármaco solamente todo este proceso complicado que representa además una enfermedad mental es muy difícil. Ya, entonces, esto es solo una visión muy light de lo que son los fármacos del sistema nervioso central. Bien. Preguntas.